Hola, soy Carlos Rey nuevamente. En esta presentación vamos a continuar con detección e identificación de anticuerpos, por lo que les sugiero que escuchen la clase anterior primero. Vamos a comenzar con pruebas pretransfusionales desde que llega la orden transfusional hasta que se realiza la transfusión, abarcando todos los pasos del procedimiento. Estos procedimientos son rutinarios y en la segunda parte de esta presentación vamos a continuar con identificación de anticuerpos, métodos, interpretación de resultados, algunos ejemplos y para finalizar la selección de algunas unidades compatibles. El objetivo de las pruebas pretransfusionales es seleccionar componentes sanguíneos que tengan una supervivencia aceptable y que además no causen daño en el receptor. Esta primera y breve aproximación a las pruebas pretransfusionales, que debe completarse con normas y procedimientos vigentes en cada servicio de medicina transfusional, tiene como finalidad minimizar ese riesgo potencial que acarrea toda transfusión. Estas pruebas no se agotan en el test de compatibilidad con los donantes, sino que abarcan una serie de chequeos que en sí mismos son muy sencillos, pero muy necesarios, y a veces los comparamos con los que realizan los pilotos de las aeronaves antes de un despegue, para evitar incidentes o accidentes. Estos procedimientos consisten en una serie de pasos como identificar al receptor y su muestra, tipificar el grupo A, B y D en los eritrocitos del receptor y el donante, detectar anticuerpos irregulares, comparar los resultados con los registros previos en la institución si los hubiera, también disponer de hemocomponentes con pruebas para enfermedades de transmisión transfusional no reactivas según las normas que están vigentes, seleccionar el componente requerido según el grupo ABO y RH apropiado, realizar las pruebas cruzadas de compatibilidad o cross-match de compatibilidad pretransfusionales y rotular el hemocomponente con la identificación del receptor y los datos necesarios según normativas. La solicitud de transfusión debe consignar apellidos, nombres, números de identificación, TC potencial, receptor, diagnóstico, sexo, edad del paciente, transfusiones previas y tolerancia a las mismas, como también de interés la medicación que haya recibido. También la firma y el sello del médico solicitante, cantidad y calidad del componente de manera legible. Y si la orden fuera telefónica, como unidades de terapia intensiva, quirófanos, etc., esto solo de una manera temporaria. Respecto a la identificación de la muestra, los datos deben corresponderse con la solicitud de transfusión y si hay una discrepancia, no juntar datos de carteles en la cama ni registros gráficos. Idealmente utilizar una cinta identificadora y ante emergencias una cinta temporaria, ya que puede haber una gran cantidad de pacientes que pueden coincidir en un solo número. La muestra debe retolarse en el propio lugar de la extracción, identificando al flebotomista también. En caso de recibir muestras remitidas, tenemos que verificar que los datos coincidan sin ninguna discrepancia. Respecto a cuándo renovar las muestras, si el paciente ha recibido transfusión recientemente, por ejemplo dentro
de los últimos 3 días, no debe tener más que eso como convención para realizar las pruebas cruzadas. Si se conoce que el paciente no tiene antecedente de transfusión o embarazo, las muestras pueden utilizarse hasta una semana. Lo que da fundamento o basamento a esa cantidad de días que debe tener la muestra antes de ser transfundido tiene que ver con las respuestas primarias o secundarias. Supongamos que en el punto 1 un paciente recibe transfusiones, dijimos la muestra puede tener 7 días o menos. También es cierto que puede estar en un freezer, congelada, y mantenerse durante más tiempo. Pero es un paciente que nunca recibió una transfusión. Por lo tanto, si esta transfusión que nosotros vamos a hacer provocara una reacción o respuesta en este paciente, las curvas de IgM o IgG correspondientes a los anticuerpos sintetizados no van a ser inmediatas. Vamos a suponer que el mismo paciente en el punto 2, frente a una segunda transfusión, en este caso decimos que la muestra debe tener 3 días o menos, porque la eventual respuesta secundaria o anamnésica será mediante títulos, sobre todo de clase IgG técnicamente significativos, con picos mucho más altos, y la respuesta, como se ve en el gráfico, es más inmediata. Por eso la muestra debe tener pocos días. Esta respuesta es muy dinámica, y para evitar diferencias en cuanto a 3 días o más, se toma por convención 3 días, con la posibilidad de que el viernes, por ejemplo, se extraiga una muestra que pueda ser utilizada para preparar unidades de glóbulos rojos, por ejemplo, para un paciente que se va a operar, supongamos, el día lunes. Esto en la práctica es una medida acertada, y por eso la convención habla de estos 3 días. Tanto muestras del paciente como del donante deben ser conservadas a 4 grados al menos 7 días para el paciente y un poco más para el donante. El donante se conserva un segmento de la tubuladura de la unidad, y esto hará posible reproducir pruebas o realizar ensayos comparativos adicionales si el receptor experimentara algún efecto adverso a la transfusión. En cuanto a las pruebas inmunomatológicas rutinarias en donantes, toda unidad de sangre debe ser tipificada para ABO-ID, rotulada para estos sistemas sin utilizar vuelcos de registros previos. Es necesario también presentar algún método para ver correspondencia ABO-ID con eventuales donaciones anteriores. Resolver también eventuales discrepancias con datos en esa misma unidad. Sobre la fenotipificación RH, como hemos visto en clases anteriores, de utilizarse un reactivo anti-D apropiado, y los que no hayan reaccionado con anti-D en una prueba directa serán evaluados para eventualmente para detectar una variante de débil. Los glóbulos rojos que no reaccionaron con un anti-D en una prueba directa ni en una prueba para D débil serán rotulados como RH negativo. Para la detección de anticuerpos irregulares en donantes, vamos a utilizar un método que demuestre la presencia de anticuerpos clínicamente significativos. En donantes, además, puede examinarse el suero frente a un pool de panel detector, por ejemplo, el detector en lugar del detector de 2 virales. Esto
afecta la sensibilidad de la prueba, pero en un grado tal que permite detectar los anticuerpos más potentes y una eventual incompatibilidad por la transfusión de un plasma de un donante con anticuerpos en un receptor que tiene el correspondiente antígeno sería clínicamente más benigna y limitada a solo a una incompatibilidad menor. Los pacientes deben ser agrupados para ABO y D, controlando la correspondencia ABO y D con registros previos, utilizar un reactivo D apropiado para pacientes. No es necesario hacer la prueba para D débil si no reaccionasen con anti-D en una prueba directa y serán rotulados como RH negativo. Para la detección de anticuerpos irregulares se utiliza un método que detecta anticuerpos clínicamente significativos. Respecto a la selección de componentes de tipo ABO apropiados, entendemos, ya hemos visto con amplitud el tema ABO, pero vamos a recordar que la sangre entera, por ejemplo, hoy en día se utiliza muy pocas veces, debe ser, en caso de ser transfundido, idéntica a la del receptor, que los glóbulos rojos y los granulocitos deben ser compatibles con el plasma del paciente receptor, que el plasma, por ejemplo el plasma frecocongelado, debe ser compatible con los glóbulos rojos del receptor, y los concentrados de plaquetas obtenidos por aféresis pueden ser de cualquier grupo ABO, preferiblemente componentes con los glóbulos rojos del receptor, y si fueran concentrados de plaquetas obtenidos de banco, no de donante único, estos deben seguir determinadas reglas como si se transfundiera plasma, especialmente porque cuando se transfunden plaquetas o concentrados de plaquetarios se lo hacen en pools o mezclas de varias unidades. El factor 8 o crioprecipitado de factor 8 puede ser transfundido independientemente del grupo ABO, siempre y cuando no exista una sumatoria de transfusiones durante varios días. Las pruebas de compatibilidad pretransfusionales o crossmatch son dos: la prueba de compatibilidad mayor, que mezcla plasma del receptor frente a suspensiones globulares del donante, y las pruebas de compatibilidad menor, que enfrentan suero o plasma del donante a suspensiones globulares del paciente. Esta última prueba hoy en día puede obviarse porque se entiende que el plasma del donante o los hemocomponentes plasmáticos del donante fueron liberados con un screening o una detección de anticuerpos irregulares negativo. Todo el procedimiento culmina con el rotulado de cada hemocomponente según normas o procedimientos de cada servicio de medicina transfusional, habiendo obligatoriedad de encontrar iguales datos que existen en los rótulos con respecto a los registros, por ejemplo, apellido, nombre, número de identificación, ABO y RH de ambos pacientes y donantes, interpretaciones de las pruebas, quién es el operador, fecha de transfusiones, etc. Antes de entregar la unidad o antes de entregar una unidad, debemos controlar la fecha de caducidad del hemocomponente, inspeccionar el aspecto de ella también. La etiqueta de un componente sanguíneo o producto de terapia celular o tejido tiene información extensa y muy importante. Esta información puede variar entre un país y otro de acuerdo a las legislaciones propias, prácticas locales, pero debe ser registrada con precisión, en forma corta, y algunos detalles críticos mencionados en el rótulo deben ser comprendidos con claridad, dado que esta transfusión debe hacerse exitosamente. Antes de realizar
una transfusión, deben cumplirse dos pasos que son parte del procedimiento. Aunque pudieran parecer redundantes, son vitales. Debe verificarse el avo del donante directamente de la tubuladura, y si fuera también necesario el RH, y antes de transfundir la unidad a los pies de la cama del paciente, se debe verificar el avo del receptor por prueba directa y si fuera necesario también el RH. Otro formato de prueba de compatibilidad pretransfusional es denominada prueba de compatibilidad abreviada o type screen. Es utilizada en algunos servicios de medicina transfusional y en algunos países, especialmente en aquellos pacientes que van a cirugías. Consiste en determinar en el paciente, como hicimos antes, avo, RH y detección de anticuerpos, pero si esta última es no reactiva, no se rotula la unidad, tampoco se termina la prueba de compatibilidad mayor en medio antiglobulínico. Se realiza si el avo y RH, y la prueba de compatibilidad mayor de transfusional se realiza únicamente en una lectura inmediata con la finalidad de detectar eventuales errores del avo sin etapa antiglobulínica. Ventajas: no se reservan unidades, es que no existe alerta sobre posibles anticuerpos en ese receptor dirigidos hacia antígenos de baja incidencia que tenga el donante. El recién nacido tiene algunas particularidades. Los servicios reciben habitualmente muestras de sangre de cordón umbilical para determinaciones de avo, RH y prueba de cum directa. En la búsqueda de anticuerpos maternos dirigidos contra los hematíes del niño. En el recién nacido no esperamos encontrar aglutininas del sistema avo ni otros propios, por eso no se realizan ni pruebas inversas ni se realizarán anticuerpos irregulares. Mientras sea posible, es importante sí conocer avo y RH maternos, que nos llevarán a elegir glóbulos avo compatibles con el suero de la madre y realizar detección de anticuerpos irregulares en el suero de la madre. La prueba cruzada se hace con el suero de la madre. Se considera innecesario hacer pruebas cruzadas de compatibilidad mayor con suero de recién nacido o hasta los 4 meses de edad, por lo que mencionamos acerca de la inexistencia de anticuerpos en el recién nacido. Si fuera imposible acceder a una muestra de sangre de la madre, se elegirán de rutina glóbulos rojos 0 RH negativo. No hay duda que los anticuerpos de mayor relevancia clínica transfusional son los del sistema avo, especialmente el anti-A, que son de clase IgG, que involucran de manera fundamental las reacciones hemolíticas en el receptor. De ahí la importancia de tipificar correctamente a donantes y pacientes, ya que si se transfunden hematíes compatibles, se evitarán problemas en más del 98% de los receptores. El resto de los anticuerpos clínicamente significativos se encuentra, como ya mencionamos en otra presentación, entre el 1,5% de los pacientes y en un mínimo porcentaje de donantes. Debemos tener en cuenta cualquier anticuerpo IgG que reaccione con eritrocitos o sensibilice eritrocitos a 37 grados en la prueba antiglobulina indirecta, porque debe ser considerado como clínicamente significativo en forma potencial. En definitiva, conocer la especificidad de un anticuerpo y la clase de inmunoglobulina involucrada es fundamental a la hora de tomar una conducta transfusional correcta. En la presentación anterior a esta se mostró la identificación de un anticuerpo y métodos y herramientas que permiten interpretar resultados, cualquiera sea la especificidad o especificidades encontradas
porque no siempre es un único anticuerpo. Tampoco los paneles identificadores van a resolver todos los casos. Habrá veces en los que los anticuerpos no se dirijan a un antígeno contemplado en la tabla de antígenos que acompaña al panel. Por dar un ejemplo, un suero con un anticuerpo antígeno B, antígeno de alta incidencia, no tipificado habitualmente en los paneles identificadores. Ese suero será reactivo con todas las células, pero deberemos utilizar otros recursos y no el que vimos para llegar a resolver la especificidad. Y así sucederá con otras. Aunque no podemos abarcar en esta presentación todas las posibilidades, vamos a ver un caso más y el procedimiento sugerido para usar sangre compatible cuando estamos frente a un paciente portador de un anticuerpo irregular. Acá tenemos un paciente de sexo femenino, 35 años, con un diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, 2 gestas, 2 partos, no refiere antecedentes transfusionales, es de grupo 0, RH positivo, R2R y tiene una prueba de CUM directa negativa. Ambos selectores, paneles detectores, son negativos con método en tubo. Vemos que es un IgG porque es únicamente medio antiglobulínico. El control autólogo negativo hablaría de un halo anticuerpo, y con método en gel a la derecha vemos que es reactivo en medio antiglobulínico con otros paneles detectores de otra marca y que es también un halo anticuerpo. En este caso, con método en gel, vimos que el método enzimático con papaína de la columna de derecha, donde el resultado es negativo. El panel identificador en gel en medio de antiglobulina fue reactivo con la mayor parte de las células, con la excepción del tubo CT9, como vemos. Realizada la exclusión con los tubos CT9, queda un grupo de anticuerpos no excluidos, marcados en rojo. Quedan sin excluir anti-D, C mayúscula, E mayúscula, Dafiakida, Lewis A, M y S mayúscula. Recordar que anti-CW, KPA, JSA, luterana y otros anticuerpos hacia antígenos de baja incidencia no se van a analizar porque, salvo sospecha, no están prácticamente representados estos antígenos en el panel. El anticuerpo anti-M, que no fue excluido antes con una célula de un individuo homocigota, fue descartado buscando una célula adicional diferente u otro lote del panel que tenía doble dosis de M, con lo cual sí pudimos excluirlo. De este grupo pueden ser ahora excluidos sin más ensayos anti-D, C mayúscula, E mayúscula, Chiral, Lewis A, recordando que el panel fue no reactivo medio enzimático. Por lo tanto, entendemos que estos anticuerpos no deben estar. Si hubieran estado, hubieran reaccionado más fuerte en papaína. Ahora, utilizando los resultados reactivos, debemos ver si alguno de estos anticuerpos es el que está en el suero de la paciente. Si nuestro suero tuviera una anti-AFIA, deberían haber sido reactivos el tubo 1, 3, 4, 5, 6 y 10. Y podríamos decir que son reactivos, pero no solo esos tubos. Además, hay otros tubos reactivos. Si además de una anti-AFIA la paciente tuviera una anti-S mayúscula, tendrían que haber sido reactivos los tubos 2, 8 y 11. Como vemos, solo la sumatoria de ambos anticuerpos justifican los hallazgos.
y los únicos dos tubos no reactivos, 7 y 9, son justamente los que no tienen ni el antígeno de la FIA ni el S mayúscula. Acá el protocolo del paciente que dio origen al estudio no está la tipificación, está la tipificación para el antígeno S DAFI y S grande. Ambos resultados entonces coinciden con la presencia de estos dos anticuerpos. Ahora vamos a buscar dos unidades de sangre compatibles, que es lo que nos han solicitado. Para preparar dos unidades, y antes de sacar todas las unidades de glóbulos rojos del banco sin tener idea cuántas debemos compatibilizar, deberíamos consultar las tablas de distribución antigénica en la población, que nos va a dar el dato preciso de qué porcentaje de donantes esperamos carezcan de S mayúscula y o, en este caso, la FIA. Como vemos en este ejemplo, fragmento de tabla, el S mayúscula está ausente en el 55% de los donantes y se espera que el DAFIA no esté en el 66%, perdón. Aplicando un cálculo que nos permite saber cuántas unidades compatibilizar, el número de unidades deseadas, en este caso 2, sobre el producto de ambos coeficientes antígeno negativo, en este caso 0,34 por 0,45, cuyo resultado es 0,15. 2 sobre 0,15 decimos que para encontrar dos unidades tendremos que buscar entre aproximadamente 13 al azar. Cuando intentamos confirmar la especificidad de un único anticuerpo y obtenemos resultados inesperados. En este caso deberíamos pensar que o bien no se trata de ese único anticuerpo o bien no se trata del único anticuerpo. En ambos casos pensamos que hay una mezcla cuando diferentes glóbulos rojos reaccionan en diferentes fases. También cuando tenemos un patrón en la antiglobulina y un patrón en medio salino, en un método en tubo, en medios salinos a temperatura ambiente, y otro resultado con otra clave en el mismo tubo pero en un medio antiglobulínico. Veamos un ejemplo. Un anti-D reactivo en antiglobulina con método en gel, cuyo resultado de tres cruces en los tubos 1, 2, 3 y 8 coincide con lo tipificado para el fabricante por el D que está presente también en esos mismos donantes. Pero al agregar en ese mismo suelo con enzimas, se agrega la reactividad del tubo 4. Estos dos patrones diferentes en distintos medios son un indicio de mezcla. Seguramente este suero tiene más de un anticuerpo, algún otro anticuerpo diferente o agregado al anti-D.
Cuando tenemos reacciones de intensidad variable que no se explican por un efecto de dosis, estamos o podemos estar frente a la presencia de una mezcla de anticuerpos. 2 y 6, una potencia muy diferente, y después de saber que se trata de un anti-M y un anti-Kel, entendemos que fue un indicio de mezcla la variabilidad en la reactividad. Por último, también pensamos en indicios de halos múltiples cuando la clave observada no se ajusta a la de un solo anticuerpo. Este fue el caso de ejemplo que ya vimos del anti-DAFIA más anti-S, donde únicamente la sumatoria de ambos permitía explicar el resultado en antiglobulina. La búsqueda de sangre compatible será sencilla si aplicamos la fórmula que vimos hace un momento, sabiendo que el antígeno KPA es en el negativo en el 98% de la población y el antígeno KEL en el 91%, haciendo el producto de estos coeficientes 0.98 por 0.91, cuyo resultado es 0.89, y utilizando esa cifra para dividir dos unidades que son las que deseamos sobre ese 0.89, el resultado de 2.25 en estos casos nos dice que debemos unir 2 o 3 glóbulos rojos para entonces sí hacer las pruebas de compatibilidad mayor o el cross-match con el suero del paciente y suspensión de estos donantes al 3% si utilizamos un método en tubo o al 0.8% si lo hacemos en el método en gel, y también tipificar a estos donantes o los que sean compatibles, en este caso fueron tipificados 3, para el antígeno KEL y para el antígeno KPA, siendo estos negativos. Y por supuesto, antes de liberar las unidades para la transfusión, habrá que terminar las pruebas de rutinas como el control ABO de las unidades de glóbulos rojos, de los segmentos de la tubuladura, etc. Algunas sugerencias para optimizar la interpretación de los resultados en el caso de detección e identificación de anticuerpos irregulares serían implementar un protocolo para estos casos, graduar adecuadamente los resultados en cruces, por ejemplo, realizar siempre la exclusión o descarte de anticuerpos y realizar la exclusión con los resultados negativos. No siempre esto va a ser útil porque dijimos que algunos anticuerpos van a estar por fuera de la grilla de los antígenos que provee el fabricante para cada identificador, pero en un comienzo o en un principio debe realizarse la exclusión. También analizar individualmente las especificidades no excluidas para ver si pueden incluirse alguna de ellas, tener en cuenta el efecto de dosis, considerar cuando haya indicios de mezclas, también tomar como importante la información sobre características de antígenos y de anticuerpos, que existen abundante documentación en tablas y se utilizan para eso, y que nos hablen de diferentes medios de reacción para cada especificidad, de la distribución antigénica según las razas, si produce o no cada especificidad reacciones hemolíticas posttransfusionales o enfermedades hemolíticas de recién nacido, etc. También definir la especificidad con células adicionales y obtener una probabilidad de error aceptable. Por último, ¿cuándo actualizar una identificación?
cada vez que viene el paciente, al cabo de unos días, una vez por mes. Bueno, cada servicio de medicina transfusional tiene un manual de procedimientos para este punto, pero sería razonable realizar el estudio inmunohematológico cuando las pruebas cruzadas de compatibilidad pretransfusionales sean reactivas aún frente a unidades de glóbulos rojos antígeno negativo para una especificidad dada, o bien una prueba de CUS directa positiva previamente negativa luego de una transfusión. Por último, cuando exista alguna sospecha clínica de una hemólisis posttransfusional. Bueno, con esto damos por terminada esta presentación. Muchas gracias, nos vemos o escucharemos en otra oportunidad.